Dormir mal hoy parece ser parte de la rutina. Pantallas, estrés, ritmos de vida acelerados y una solución que suena cada vez más, la melatonina. Pero, ¿realmente la necesitamos? ¿O estamos entendiendo mal el sueño? Esto es Adipados, el podcast donde la psicología y la salud mental se vuelven conversación junto a profesionales que nos ayudan a entender la mente, nuestras emociones y la forma en la que actuamos. Hoy en Adipados, el podcast de Adipa, conversamos con Milea Mea Muñoz, quien tiene un magíster en neuropsicología pediátrica y neuropsicología clínica especializada en el sueño. Bueno, Milena, muchas gracias por estar hoy acá junto a nosotros hablando sobre este tema que finalmente nos impacta a todos. Nadie se salva del sueño. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué te llevó a interesarte en el mundo del sueño? Gracias, de verdad, muchas gracias por esta invitación porque yo soy fan de hablar del sueño, la verdad. Y no solamente porque, como tú bien lo dijiste, es algo que nos preocupa a todos, sino que justamente según lo que ya hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, no es un tema aislado realmente. Y desde la neuropsicología, que es básicamente en donde yo me centro, el sueño no es algo que tampoco se tome como un tema aislado. De hecho, atraviesa las funciones que normalmente medimos en neuropsicología, por ejemplo, la atención, la memoria, la regulación emocional. Así que ha sido un tema importante y que se convierte en una columna vertebral cuando se trata de hablar de un problema no solamente aislado, sino también de base a otras condiciones que podríamos estar viendo en el día a día. O sea, puede pasar que yo, no sé, tenga problemas de memoria y en realidad eso sea causado por el sueño. Sí, de hecho, en la clínica, desde que yo comencé esta área de la neuropsicología, hay algo que pasaba muy seguido. Y era que más allá de la queja principal, que muchas veces, como decías tú, alguien decía, hoy se me pierde mucho más la llave que antes, o en algunos casos, en los jóvenes, por ejemplo, veíamos que estaban empezando a salir mal, pero no había una explicación y generalmente la gente sospechaba de algún caso de déficit atencional, por ejemplo. No se tomaba en cuenta el sueño. Y esto era, digamos, algo que yo noté que era muy frecuente. O sea, no importa la edad, no importa, no sé, el género, no importa quizás el estado de salud en particular, siempre alguien que presentaba alguna dificultad, que no tenía una muy clara configuración para tener criterios y señalar que esto era un trastorno del neurodesarrollo o un problema neurológico como un deterioro, coincidencialmente ocurría que todos tenían un historial de sueño muy malo, muy malo. Entonces, esto, sin duda, aunque en la literatura lo habla bien claro, no era considerado. De hecho, yo doy clases y una de las cosas que le pregunto a mis alumnos es, cuando tú vas a un médico, el médico que sea, da lo mismo. ¿Hay alguno, y esto te lo pregunto a ti, ¿hay alguno que te dice cuántas horas de sueño duermes? O mira, ¿cómo has estado durmiendo? Quizás ahora es mucho más frecuente, pero no siempre fue así. Sí, no, la verdad que haciendo memoria, no recuerdo que en ninguna de mis consultas, no sé, ya sean con médicos generales, ginecológicas, nunca me habían preguntado cómo era mi sueño. Y el tema que tenemos hoy habla justamente de cómo este componente químico que llamamos melatonina, y digo químico porque en realidad es una hormona, hace parte de un tema quizás más recurrente, también no solo desde el ámbito profesional, sino también en el día a día. No, exacto. Bueno, actualmente estamos durmiendo distinto. Como comenté, más pantallas, más estímulos, más preocupaciones
y menos rutinas claras. Antes de hablar de melatonina, es clave entender el contexto actual del sueño y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Desde tu experiencia, Milena, ¿cómo describirías la calidad del sueño en las personas hoy en día, en la época en la que vivimos hoy? Bueno, yo diría, desde mi propia experiencia laboral, es que hoy estamos durmiendo en un contexto muy hostil para el sueño, ¿no? Hay más luz de noche, hay mayor estimulación, más irregularidad en horarios, tenemos mucho más estrés, ya sea académico, laboral. Entonces, no siempre el tema de el trastorno del sueño puede configurarse con todas las características porque llega a ser mucho más difícil delimitarlo por todos estos factores. Así que yo creo que el problema es que muchas personas a veces no es solamente un trastorno del sueño como tal, sino más bien un mal dormir, perdón. ¿Cómo te refieres como a sus rutinas? Sí, de hecho se normalizó mucho el que duermas poco o que duermas mal. Claro. Con el teléfono, Con el que es teléfono. muy común, o viendo televisión también. Es como, como hemos ido migrando quizás de la forma adecuada de dormir a estas nuevas, no sé si adecuaciones, yo que diría que más bien es justamente desorden, porque si pensamos desde la biología, estamos teniendo cada vez más interferencia a un ciclo natural que ocurre en el cerebro, ¿no? Y esto no solamente ya lo hemos visto y es estadísticamente muy frecuente que las personas adultas hablen de trastornos del sueño o que tienen un mal dormir o que duermen mal o que tienen insomnio, da lo mismo como lo quieran mencionar, también lo vemos cada vez más en niños y en adolescentes. Sí, justamente te quería preguntar sobre eso. ¿Qué está pasando con los niños y adolescentes en relación al sueño? Y aquí es una película quizás mucho más compleja de describir, porque, a ver, por un lado, cuando hablamos de niños y también de adolescentes, tenemos una estructura que está en desarrollo, y me refiero a una estructura del órgano, ¿no? El cerebro está en pleno desarrollo. Pero además, vemos que estos otros estímulos que ya mencioné ahora mismo cuando estábamos conversando, son cada vez más frecuentes encontrarlo. Entonces tenemos estructuras que son muy sensibles, porque en este mismo momento están logrando hacer su especialización en sus funciones, pero además cambiamos un poco el tema de entender que el niño y el adolescente necesitan una rutina, ¿no? Ahora, también hay que agregar que en cuanto a la adolescencia hay algo adicional que se agrega, ¿no? No solamente el tema del desarrollo, sino que hay, en ese punto hay un cambio también hormonal, que muchas veces impacta ya por un tema de biología y sin ser muy técnica, que empuja el momento en que aumenta los niveles de melatonina en sangre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ese ciclo quizás se ve un poco perturbado como lo que normalmente lo podríamos estar observando cuando son más chicos, pero tiene que ver con una fase específica o un momento específico de su desarrollo. Pero a esto, si le agregamos el tema además de luces de pantalla, de contexto social, muchas veces ansiedad por la experiencia misma que implica ser adolescente, le agrega entonces mayor caldo de cultivo a quizás una tormenta perfecta de un trastorno del sueño. Pero no es igual en los adolescentes, quiero aclarar. Cuando vemos ese cuadro, a diferencia de los adultos, porque si bien la percepción subjetiva puede ser igual, el origen es distinto. Ya, eso es muy importante. O sea, depende mucho del ciclo vital de la persona. Sí, porque además esto es interesante, quiero ser un poquito breve para no extenderme, pero
si notas, o sea, ya seguramente ustedes han tenido familias, niños alrededor, ¿no? Notas que los bebés duermen mucho más. Sí. Después tenemos una etapa quizás cuando son ya escolares que también duermen. Y esto tiene que ver justamente por este desarrollo y por la cantidad de sueño necesaria. En el adolescente no quiere decir que esto signifique que por ser adolescente ya tenga que dormir menos. De hecho, está establecido en muchos manuales y en muchas guías clínicas horas según el rango etario. Eventualmente vemos que sí va acortándose la cantidad de sueño necesaria, pero sigue siendo muy crítica la cantidad de horas que un adolescente debe dormir. ¿Y va a depender también del sexo de la persona? Y aquí entramos también a otros matices, ¿no? Porque hablamos de rango etario, pero también puede haber un cambio cuando hablamos de género y sobre todo en mujeres adultas, por ejemplo. Y si nos acercamos un poquito a un tema que no es mi especialidad, pero sí atraviesa un poco el contexto en el que estamos abordando el sueño, quizás estos cambios hormonales que ocurren también cercano a la perimenopausia, un poco ya después en la menopausia y después en la adultez, quizás cuando son ya mayores, las mujeres y los hombres en general, este cambio también se ve mucho más marcado, ¿no? Ahora, una cosa es la cantidad de horas, pero no hay que dejar de un lado el foco cuando hablamos de calidad, porque no es lo mismo cantidad que calidad. Y ahí entra también hay que ir más profundo. Claro, otro matiz que no hay que olvidar evaluar. Claro, o sea, si es realmente reparador el sueño que uno tiene. Totalmente, porque tú, por ejemplo, me puedes decir, oye, yo me acuesto a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana me despierto perfecto. No me siento cansada, funciono bien. Y en otro escenario me puedes decir, me acuesto a las 10 de la mañana y aunque me despierto a las 8, de verdad no me puedo sostener durante el día, siento cansancio, estoy más irritable y esto también tiene que ver con un poco la calidad. Entonces son quizás factores que no es solamente medir, a ver, hay que hacer diferencia en el momento o el rango etario en que está la persona, ¿no? También hay que apuntar un poco estos quizás matices en cuanto al género, no olvidar nunca el estilo de vida y sin duda profundizar también en cuanto a la calidad. Bien, en este escenario donde dormir bien se ha vuelto más difícil, aparece con fuerza la melatonina como una solución. Sabemos que es una hormona natural, como habíamos mencionado, pero hoy también se consume como suplemento de forma masiva. Yo creo que todos y todas lo hemos visto ahí en las farmacias, como disponible finalmente para la venta. Entonces, ante esto, Milena, ¿nos puedes explicar qué es la melatonina y cuál es su función en el cuerpo? Eso es una pregunta súper interesante, porque así como lo menciona, sí se vende como suplemento, sin embargo, también dijiste algo importante, es una hormona. De hecho, nosotros producimos melatonina, ¿no? Y eso se debe a que nuestro sistema o nuestra cronobiología nos ayuda a tener ritmos de vigilia y de sueño. Y es ella la encargada justamente de la señalización. Ahora, aquí hay que hacer una aclaratoria, porque ella no es un hipnótico, o sea, no es como que pensemos que es una pastilla para dormir cuando yo la compro en la farmacia, o es la que me da el sueño. En realidad es como, a ver, esto quiero ser como muy simple. Tal vez dentro los colegas que me escuchen quizás tengan algo más que agregar y yo lo que quiero es dejar claro la idea. Ella es una señalizadora de nuestra ruta hacia el dormir. Es decir, nosotros tenemos un sistema
que cumple un rol, ¿no? Que tenemos un momento en donde necesitamos activarnos y uno que nos lleva justamente a partir de una cantidad de horas a dormir. La biología humana está, digamos, determinada para que esto ocurra señalado por la luz. O sea, que cuando haya oscuridad, nuestros ojos sensen que está oscureciendo, hay una cascada de, digamos, de activación a nivel biológico, para ser un poquito más simple, y esto obviamente lleva a que el sistema supraquiasmático, que es el que es encargado, digamos, de este proceso un poco, hay otras estructuras obviamente relacionadas, nos den este punto en donde el cerebro segrega melatonina a niveles que entonces nos señala que es el momento de comenzar, digamos, la etapa del sueño, que es una etapa biológica que pasa de la vigilia del sueño. Si lo pensamos, quizás aquí no funciona, como te decía, como un sedante que apaga el cerebro. En realidad es una señal temporal, ¿no? Aquí y la luz también es muy importante. Sí, porque entonces esta señal no tiene efecto. Claro, o sea, por ejemplo, si yo me tomo mi suplemento de melatonina y me pongo a ver el teléfono, no va a funcionar entonces, no, o quizás no va a funcionar como yo quiero, por lo que entiendo. A ver, podría, porque estás empujando el sueño, ¿no? A través de una suplementación. Sin embargo, a corto plazo esto deja de ser efectivo. Porque aquí, digamos, funciona así, ¿no? Es como en niveles. Tenemos primero que hay una producción fisiológica, ¿no? de esta hormona que al verse disminuida por un estilo de vida, como tú lo mencionas, por ejemplo en las pantallas, al suplementarla, obviamente aumentas otra vez esos niveles, pero si no cambias el problema de base, eventualmente esto también deja de ser un problema. Lo segundo es justamente esta relación que hay entre luz y oscuridad. Es como, insisto, esto es un indicador, hay una señal que produce la melatonina al cerebro y luego, obviamente, si esto no se está dando en ese tipo de niveles, a largo plazo no hay una efectividad que te pueda garantizar que tu sueño se mantenga más allá de que la suplementes con melatonina. Me surge una pregunta entonces, si los implementos como cortinas blackout, el antifaz para dormir, las luces rojas, ¿sirven realmente? De hecho, todo esto que acabas de mencionar son justamente ayudantes a estabilizar el ritmo sueño-vigilia, ¿no? Por ejemplo, la luz roja que me menciona. Yo diría que una de las fuentes más quizás naturales y fáciles de obtener es a través de la luz del sol. Entonces tú te expones un momento a la mañana, a los primeros rayos del sol. Eso hace que tu cerebro sense esta cantidad de, digamos, factores lumínicos que eventualmente hacen que se mantenga estable durante el día la activación cortical, y eso ayuda además para que una vez que esta digamos, entrada o censo que hace el cerebro, que hay una disminución ambiental de estas luces, eventualmente ocurra todo esto en cascada que te comentaba hace un rato, que pasa justamente gracias a la señalización que hace la melatonina. Claro. Obviamente los antifaces van a permitir que esto no se vea interrumpido, quizás porque, no sé, tal vez tienes tu habitación con poca luz, pero sin embargo se puede colar algo de la luz artificial que está en la calle, por ejemplo. Entonces las cortinas permiten eso, los antifaces también, y sobre todo son muy útiles cuando hay personas que trabajan por turno.
que necesitan de verdad tomar esas horas quizás muy antinaturales por su estilo de trabajo y que gracias a ellos obviamente les agradecemos un montón que siempre estén, no sé, los bomberos, los médicos, toda la gente que trabaja de noche, pero que necesitan lograr Ese estabilizar efecto, ese claro. efecto, ¿no? Sí. Entonces, quizás artificialmente empujamos también el sueño para que, por lo menos en estas horas que no son las naturales para el cerebro, pues logren también estabilizar un poco. Y bueno, volviendo a la melatonina, ¿por qué crees que se ha popularizado tanto su uso? ¿Qué está pasando hoy que hace que tantas personas recurran a ella? Yo diría que se ha popularizado por varias razones, ¿no? La primera quizás, y la más común, es porque dormir mal se ha vuelto quizás algo muy frecuente, ¿no? Lo segundo sería que también esto de dormir mal se percibe como algo natural. Por lo tanto, muchas personas asumen que necesitan un suplemento que resuelva algo que no siempre es así tan simple, ¿no? Lo tercero es que además muchos países se comercializa la melatonina como un suplemento prácticamente inocuo y que no está estrictamente regulado como algunos otros fármacos. Eso, por supuesto, Son de mayor permite, acceso. claro, facilita el acceso y hasta se puede llegar a pensar que se banaliza un poco el uso. En general aquí hay una combinación un poquito peligrosa, ¿no? La alta disponibilidad, la baja percepción de riesgo que quizás pueda tener el uso o abuso de cualquier fármaco, ¿no? Claro, sí. Y además, la poca educación con el sueño. Quizás eso es el gran problema de nuestra sociedad moderna. Claro. Bueno, ahora vamos con una pregunta que nos envió una persona de nuestra comunidad. Carolina Pérez nos dice: le doy melatonina a mi hijo porque escuché que era buena para ayudarlo a dormir, pero siento que ahora depende de eso y no logra conciliar el sueño sin tomarla. ¿Es recomendable seguir usándola? ¿Puede generar alguna adicción? A ver, lo primero que yo haría sería detenerme un poco antes de decir sí o no, es preguntar algo quizás mucho más importante. No es solo si seguir usándola o no, sino que ¿por qué ese niño no logra dormir sin ella? ¿No? Esa es como la gran pregunta. Y aquí también hay que revisar más, justamente antes de pensar en que sí o no tomarla, qué rutina tiene ese niño. Hay luz nocturna en su habitación, hay pantallas, tiene acceso a pantallas, hay una ansiedad quizás relacionada al dormir o que lo anticipe a activarse mucho más. Aquí podría ser más el problema de si seguir usándola o no, sino qué hace que no pueda o que se establezca quizás un velo ante el problema real, que es por qué ese niño no está durmiendo y necesita este suplemento. Yo diría que la evidencia al menos nos dice que la melatonina no, en general no produce adicción, aunque desde una mirada farmacológica clásica, ¿no? O sea, por ejemplo, no como ocurre quizás como fármacos que son mucho más fuertes como los hipnóticos, ¿no? Pero sí puede generar cierta dependencia psicológica, es decir, psicológica conductual, porque por ejemplo la mamá, el niño, la familia en general pueden asociar que si se toma o no se toma, entonces esto automáticamente lleva o si no me la tomo no duerme, o si me la tomo, duerme. Entonces tendríamos como que un ver. efecto psicológico al final. Sí, y Uno eso se pasa mucho. predispone. Sí, pasa mucho, porque a veces ya es un tema de rutina. Entonces, en vez de variar la rutina y establecerla quizás en una forma mucho más amigable con el sueño,
se establecen sin querer, obviamente, estos quizás parámetros que ya, si veo que no la está tomando, está él mucho más activo. Obviamente, como te decía al principio, cuando la empiezas a suplementar, evidentemente hay un inicio mucho más eficiente del sueño, pero a largo plazo, si el problema de base no se resuelve, evidentemente no hay la solución que al menos la familia quisiera. Ya para ir cerrando esta conversación tan entretenida que hemos tenido, al final, más allá de la melatonina, el problema parece ser cómo estamos viviendo y descansando, como has mencionado. ¿Qué cambios concretos podríamos hacer hoy para mejorar nuestra calidad de sueño sin depender de estos suplementos? Bueno, sin querer demonizar la melatonina, porque desde el punto de vista clínico a veces es necesario, ¿no? Por ejemplo, y sin desviarme un poco de la pregunta, es que la melatonina ayuda, por ejemplo, como en el caso de los trabajadores por turno, las personas que tienen jet lag, en el caso de repente muy puntual cuando los adolescentes, este cambio hormonal también ha ido como alejando la hora natural del sueño. Pero en general, el sueño yo diría que se construye, no se compra. Es decir, si la creencia de comprar un suplemento para estabilizar un problema de sueño está siendo mucho más poderoso, creo que primero hay que desarmar esa creencia. Lo segundo sería recuperar la regularidad. Hay horarios que son necesarios mantenerlos estables y uno de esos es el sueño. Hay que ser relativamente estables a la hora de dormir o a la hora de levantarse. Lo otro sería respetar, obviamente, la noche como noche, ¿no? Aquí hay que ir disminuyendo la luz, cualquier tipo de estimulación, además, que pudiese generar esa activación cortical, sobre todo en adolescentes, que es quizás un caso bastante también ahora muy común en las consultas médicas. Lo otro sería entender también que no podemos pretender dormir bien si un cerebro todavía sigue activado, incluso más allá del tiempo en que debería hacerlo. Por ejemplo, entender que a veces hay otros factores que están y que se deben atender, por ejemplo, el estrés, la sobrecarga de trabajo, si hay algún tipo de enfermedad que pudiese estar ocasionando, más allá de pensar en una pastilla que pudiese solucionarlo, hay que revisar esto y tratarlo con los especialistas adecuados. Y lo otro sería quizás un poco más, es que si el problema existe y se mantiene, y aun cuando han hecho algún tipo de adecuación de estas mismas que ya te mencioné, hay que pasar directamente a consultar a alguien que sepa del sueño, más allá de querer suplementar, porque esto lo que haría es que nos tardemos mucho más en atender el problema y que se cronifique y se convierta en un problema mayor. Quizás eso, en ese orden, podríamos permitirnos que mejore la calidad del sueño y por lo tanto también la calidad de vida, porque ya no es solamente el tema de un problema puntual, sino estamos hablando que, como te decía al principio de la entrevista, esto atraviesa muchas partes, no solamente desde lo biológico, sino también desde lo anímico, académico, laboral. Sin duda hay que considerarlo. Y pensar que la melatonina, sí, es cierto que puede llegar a ser beneficiosa en varios aspectos. De hecho, hay mucha evidencia científica que sirve además como antioxidante, como protectora de las mitocondrias,
empuja el sistema inmune, pero hay que aclarar y hay que ser bien crítico. No es que yo voy a ir a comprarme un envase de melatonina y pensar que es la solución a cualquier tipo de enfermedad. Esto tiene que ser obviamente supervisado y por lo tanto recetado por especialistas que estén calificados para hacerlo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Milena, por darnos esta mirada como tan fascinante del mundo del sueño, algo que nos compete a todos. Muchas gracias también por esta última reflexión que hicimos en torno a qué hacer si estamos teniendo problemas de sueño, como por dónde comenzar. Así que, bueno, agradecida de haber podido conocerte y también conversar sobre este tema. Me voy con mucha información ahora, así que encantada. Y cuéntanos, Milena, si es que tienes alguna red social, cuéntanos dónde te podemos ubicar. Ya, bueno, nada, agradecida otra vez por esta invitación. La verdad es que es un tema fascinante. Como te decía, soy fan de hablar de esto. Quizás nos quedamos incluso muy cortitas por un tema del tiempo, de hablar más de la melatonina, porque sin duda, insisto, no hay que demonizarla, ni mucho menos. Tampoco pensar que es la solución a todo. Pero me encantaría, si hay alguien que quiera, quizás, o que le quede duda, que me contactaran. Yo estoy en mi red social, humildemente, es Neuroteca, en Instagram. Me encantaría poder actualizarla más, pero no siempre tengo el tiempo. Pero sin duda, si me escriben allí, por alguna duda que surja, yo encantada puedo contestar. Obviamente, quiero también ser clara que más allá de la intención de aclarar dudas, si alguien tiene necesidad de explorar porque es un problema que está viviendo, no está de más que consulten a los especialistas, que es sin duda el camino correcto. Hay mucha información en las redes, hay mucha información en internet, pero nada como el ojo de un especialista. Hay colegas, hay médicos, hay neurólogos y hay una gran cantidad de personas muy profesionales y muy preparadas para poder abordar sin duda cualquier problema. Muchas gracias. Gracias a Milena. ustedes de verdad por este momento y nada, quería simplemente dejar ese espacio para que puedan contactarme en caso de... Genial. Bueno, muchas gracias por escucharnos hoy en Adipados, el podcast de Adipa, y nos vemos en un nuevo capítulo. No olviden seguirnos en Spotify, YouTube y en nuestras redes sociales para estar al día con cada nuevo episodio. Nos escuchamos pronto.